Hola, hola, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo del Interruptor aquí en VIX. ¿Se acuerdan que yo les dije el otro día que soy fanático de la política norteamericana, que iba a ver las elecciones y que el canal me había dado el día libre el día de ayer para poder celebrar tranquilo? Bueno, ayer estuve en cama, no podía comer, menos mal que me dieron el día libre. Y yo creo que varios de ustedes del otro público están un poco asustados, no sabemos qué va a pasar. Es por eso que decidimos hacer hoy día un programa Flash, un programa Chile post-Trump. Y para eso trajimos a dos expertos cuya visión nos interesa bastante, ¿eh? Trajimos a gente del Centro de Estudios Públicos. Voy a presentar a Bernardita del Solar, es periodista con mención en literatura, actualmente está a cargo de comunicaciones y prensa del Centro de Estudios Públicos y ha escrito varios libros sobre empresarios. Uno de ellos es Piñera, Historia de un Ascenso, y también está Alberto Rojas, el licenciado en Comunicación Social, magíster en Ciencia Política, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Facultad de la Universidad Finisterra y periodista de la sección internacional. Y Bernardita también fue editora de la revista Capital y de El Mercurio. Un aplauso para ustedes. ¿Y de qué pasa? ¿De qué pasa? Donde más trabajé fue en qué pasa. Toda la razón. Es decir, si hay alguna persona que puede tener una visión muy interesante, sobre todo de la derecha, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con la derecha en el mundo en general? La primera pregunta, Bernardita, ¿cómo crees que cambia el paradigma con esta elección de Donald Trump? ¿O si cambia el paradigma? Yo creo que es un cambio importante, o sea, yo creo que es un punto de inflexión, porque la verdad es que nadie se imaginaba, o muy poca gente se imaginaba, que efectivamente Trump podía ganar. Y en definitiva, uno ve que el tipo de ideas que está impulsando Trump están desarrollándose o están esparciéndose por muchas partes, digamos. Vemos a Le Pen en Francia, en Hungría, en muchos países hoy día lo mismo el tema del Brexit tiene relación con todo lo que está pasando en el mundo, y yo creo que efectivamente hay un cambio y que tiene que ver mucho con, si quería hablamos después de eso, pero con la inmigración. Perfecto, sí, de hecho tenemos varias preguntas al respecto. Ahora, pero ¿cuáles son las ideas que tú dices que finalmente se están expandiendo? O sea, un tipo de populismo más de derecha. O sea, que en definitiva está ganando terreno. Ya, pero pongamos el elefante rosado en el salón. ¿Eso es racismo? ¿Eso es homofobia? ¿Lo leíste tú así o no? Ya, para nada. O sea, de hecho estuve leyendo unas cosas. Leí un artículo muy interesante que voy a recomendar de un psicólogo social que se llama Jonathan Haidt, y que nosotros lo vamos a traer, voy a pasar un aviso. Excelente. Nosotros lo vamos a traer en enero. Este señor escribió un libro que ha tenido mucha influencia y que en definitiva, en el artículo que yo les comento, él planteaba que hay que analizar el tema, que es mucho, que simplificarlo por la vía del racismo, o sea, que es simplificar, explicar esto por el racismo. Es reducirlo. Puro. Racismo duro y puro. Que racismo significa una cosa distinta. Y un poco la teoría es que tiene que ver con las emociones y con la psicología social. Si queréis después le metemos diente a eso. Más diente. Alberto, ¿cómo crees tú que cambia el paradigma? Yo creo que cambia bastante. Creo que la llegada de Trump a la presidencia, o incluso antes, la aparición de Trump en el espectro político, en el contexto de una elección, da un giro a lo que hemos visto hasta el minuto en Estados Unidos. O sea, ciertamente hace 8 años se marcó un punto histórico con la llegada del primer presidente afroamericano a la Casa Blanca. ¿Te fijas? Y durante 8 años el mundo ha encontrado que es positivo, la relación de Estados Unidos con el resto del mundo ha tendido a ser menos conflictiva, evidentemente ha habido crisis que resolver, en las cuales intervenir, no sé, el Estado Islámico, etc. Pero de algún modo, la elección de Trump demostró que hubo una parte de Estados Unidos que durante todo este tiempo se sintió al margen de este fervor, de este entusiasmo, que encontró que su vida, sus necesidades no habían sido inmediatamente resueltas y que de algún modo estuvo subsumido mucho tiempo hasta ahora, en donde finalmente vio en Trump una figura con la cual realmente identificarse. Yo creo que en ese sentido Obama tuvo un trabajo muy destacable, muy complejo además, porque si tú piensas, cuando él asume en enero del 2009, él recibe de George W. Bush un país que está involucrado en la guerra en Afganistán, en Irak y la crisis subprime. Entonces, empezar a trabajar con todo eso en contra es muy difícil. Y claro, hubo intentos, por ejemplo, por rescatar la industria automotriz de Detroit y otros sectores productivos importantes, pero aún así
hubo un costo que se pagó en este tiempo y ese costo de algún modo pasó la cuenta en esta elección. Perfecto. Bernardita, ¿tuviste las elecciones o no? ¿Estaba Sí. ahí pegada? ¿Qué es lo que, Me quedé hasta como las 2:30 de la mañana. No, hasta como las 2. ¿Hasta qué hora te quedaste? Hasta temprano te quedaste. Hasta No, temprano. es que yo miré la hora y pero dije, yo tenía que ir a trabajar, así que no. Sí. Y desperté, no, pero lo divertido es que me desperté como 4:15 para las 5 por ahí y me puse a ver el teléfono y para ver quién había ganado, porque faltábamos pocos estados. O sea, yo me acosté con Trump como en 219 estados. Oye, ¿y a dónde lo viste, CNN? ¿En qué canal? Fundamentalmente CNN ¿Internacional y o chileno? un poco de Fox News. Ah, wow, Fox News. Oye, ¿y qué fue lo primero que pensaste cuando cachaste que Trump ganaba? Tú, como persona, como ser humano, o como persona que trabaja en el mundo de la política. Yo que me encanta, le estaba comentando a Alberto, que me encanta cuando pasan estas cosas en términos noticiosos. Ya, o sea, perfecto. como que se me despierta toda la adrenalina. Sí. Igual todo el mundo tenía, o sea, todos estamos un poco nerviosos, digamos, porque la verdad es que en definitiva se sabe muy poco de Trump. O sea, al final de cuentas es un gran desconocido, diría yo. Porque en el fondo yo creo que en campaña ha dicho muchas cosas que, claro, que te producen un poco de temor, pero no sé qué tanto de verdad él pensará, porque, a ver, si tú pensás en los inmigrantes, él se ha casado con Melania. La Melania, no, sí. La primera señora, la Ivana Trump, también era checa, creo, o de un país por ahí. O sea, por Europa del Este. Beneficiado con inmigrantes. Y también hace 2 años era un demócrata. Pero tú decís, hay cosas muy raras. Es el primer presidente en la historia de Estados Unidos que jamás ha servido en un cargo público. Sí. No sabemos su devolución de, ¿cómo se llama? Como su informe de impuestos. Claro, nunca lo quiso dar. Sí. O sea, pero yo me acordaba, fíjate, de la elección de una campaña de, creo que fue el 92 cuando estuvo Ross Perot. No sé si es esa la fecha, que era un personaje, era un outsider, era un empresario y que postuló a la presidencia frente a los 2 partidos grandes. Y en su minuto Ross Perot sacó alguna votación, pero yo creo que los partidos se lo comieron porque eran grandes y porque eran fuertes. Sí. Hoy día yo creo que está demostrado, o sea, que los partidos son débiles, y en ese sentido, débiles para elegir una candidata que no era una buena candidata, y débiles por otro lado, porque estaba leyendo que en el fondo Trump desbancó a 15 en su carrera. Ah, 16. ¿16? 16. Con él eran 17 precandidatos que buscaban la nominación republicana. Entonces tú decís, chuta, o sea, el tipo sacar a esa cantidad de gente del camino en un partido como el republicano, habiéndose metido al partido hace 6 años. Ya, pero mira, esa lectura uno dice, claro, porque finalmente Trump significaba algo nuevo, ¿no? Claro. Y estos otros 14 personas con los que les ganó en las primarias republicanas eran nombres conocidos. Y cuando uno mira acá los candidatos que se presentan, uno que es Piñera, el otro que es Ricardo Lagos, independiente de la opinión que nosotros tengamos como gobernante o como candidato, tenemos a porque cuando yo leo finalmente que hay personas que están desafectadas, que se sienten que no son parte del sistema, cuando tú te das cuenta de que la gente en este país no tiene plata para comprar ni almendras ni paltas, que son las grasas fundamentales que se necesitan para la nutrición. Te estoy poniendo un caso así de heavy, ¿cachai? O sea, hay un grupo alimentario que la gente no puede comprar. Tú decís, aquí... ¿Creen ustedes que aquí hay caldo de cultivo para que aparezca un candidato que no sepamos qué va a pasar, que pueda darnos vuelta al sistema de hacer una campaña política? Tenemos que estar, porque hay un susto justificado, ¿no? Cuando tú miras ahí en Chile y veías a Donald Trump que habla de construir un muro, de deportar a los musulmanes, de encerrar a su opositor, de que... Sí. Yo creo que en ese sentido lo estamos viendo hasta cierto punto con la aparición de una figura como Guillé, ¿no es cierto? Okay. Alejandro Guillé entra en las encuestas, marca presencia, desplaza figuras convencionales de la política como Ricardo Lagos, ¿no es cierto? Se acerca a Piñera, ese tipo de cosas. Y yo creo que eso es muy llamativo. Ahora, Guillé es relativamente nuevo en el mundo político, ¿no es cierto? Él viene de una trayectoria más bien como periodista, ¿no es cierto?, vinculado a los medios. De algún modo sí, es distinto, pero todavía está dentro de los márgenes convencionales. Yo creo que habría que imaginarse un personaje muy distinto,
una versión chilena de Trump sería alguien que probablemente no vendría del mundo de la política. Farcas podría ser. Claro, ponete una cosa Yo fíjate como que Farcas. pensaba en Farcas como un personaje interesante. O un deportista muy destacado. Una Que cosa podría así. ser un símil, digamos, con Trump. Y tenemos acá, porque también la otra versión que yo hago, que está una muy personal mía, tú eres televidente de Fox News como regular. No te Ya, regular. ya, No, ya, no. pero tú cuando veis Fox News, ¿sabéis lo que estáis viendo? Sí, Ah, sí. ya, perfecto. Porque yo soy fan de MSNBC y Ya. también sé lo que estáis viendo. Pero yo tengo la sensación de que Trump termina siendo como la culminación del Tea Party, ¿no? Y el Tea Party que termina como quebrando el Partido Republicano. Sí. Y yo siento que aquí de repente hay como unos intentos de Tea Party. Por ejemplo, figuras como Jacqueline Van Rysselbergher. Yo ¿Qué creo que piensas tú? ¿Qué piensas tú? Yo creo que ella es una figura muy UDI. O sea, me cuesta pensarla fuera de la UDI. Ok. O sea, me ¿Y eso parece qué que significaría? del mainstream de la UDI de siempre. Ya. ¿Qué significaría en qué términos? No, porque te escucho como que una de las cosas que yo encuentro chistosa es que ahora como que cualquier discusión no importa, porque es como que todo se tiró a la chuña, ¿no? Como que si tú me decís como sí, lo que pasa es que Jacqueline Van Rysselbergher es muy UDI, yo te digo como sí, pero ¿y ahora eso qué significa, cachai, no? Ah, porque tú decís, porque los partidos no tienen... Hoy en día ya no importa nada. No importa lo que sea. ¿Cachai, no? Sí, pero al final de cuentas, la gente vota por los partidos. Po. Ok. Salvo en el único caso, pero tiene más que ver con el tema de cómo se estructuraron los candidatos. Yo diría que el caso de Valparaíso, un caso distinto, el caso de Sharp. Claro. Pero en general, la gente sigue votando por los partidos. Si tú veís a la UDI, con todo lo que ha pasado, con todo el historial que ha tenido en los últimos años, de todas maneras, no fue un partido muy castigado. Por eso te digo, po. Entonces es como que efectivamente está todo, yo diría que está todo como así con un signo de interrogación. Ok, pero no habría que descartarlo entonces. No sé. Ok, estos tiempos de incertidumbre. No me atrevo ¿Qué a tenemos? decir, po. Es que yo creo que en el fondo una figura de ese tipo que apareciese tendría que reunir una serie de elementos. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, tiene que tener, yo creo que también esto tiene que ver con el momento. Ok. O sea, una figura como Trump, el 2012 o el 2008, yo creo que habría tenido un impacto mucho menor, probablemente habría quedado en el camino, a diferencia de hoy. Por las diferentes cosas que han ido pasando en temas políticos, económicos, sociales en Estados Unidos. Tendría que ser alguien que realmente tuviese un carisma, una llegada, una imagen lo suficientemente atractiva como para concitar un apoyo tan cerrado en poco tiempo. Frente a una persona que tú dices, porque si tú pones a Trump y pones a Hillary, evidentemente Trump, ¿qué puede decir? Bueno, yo vengo del mundo inmobiliario, empresarial, tuve mi reality 12 temporadas. Que yo creo que el reality fue una cosa re importante. Imposible. La gente, Superimportante. claro, me mencionan los Simpsons. O O sea, sea, podemos hay poner una a Don serie... Francisco como candidato. O sea, disculpen, aquí Vía X le hizo un reality a Marco Enrique Dominami, que fue fundamental para su campaña. Sí, claro. ¿Te fijas? Y por el otro lado, tienes una figura como Hillary, que Hillary lo que muestra es su trayectoria política, ¿no es cierto? Ex senadora, ex secretaria de Estado, años de servicio, etc. Entonces yo creo que ahí está el contraste. Tendría que ser una figura muy distinta, pero que tuviese o hubiese tenido un rol relevante en términos mediáticos, en términos sociales, qué sé yo, y que de algún modo lograra ese empalme con la gente, con el electorado, el votante, cosa que nunca pudo hacer Hillary. Ese fue uno de los grandes elementos que le jugaron en contra. Es que en los debates era ver una piedra. O sea, Es que ahí tú te das cuenta que falta el elemento del carisma, la llegada emocional con En ese el sentido, elector. claro. Es súper importante. Ella se demostraba como una CEO, Claro. prácticamente. Sí, Claro. pero a mí Muy me eficiente, pasaba- con mucha trayectoria, muchos pergaminos que mostrar, pero la gente no se identificaba, conectaba no con sentía ella. empatía. Claro. Pero no tenemos, porque aquí hay algo, bueno, yo el discurso que dio sobre los derechos LGBT de la Nación Unida, yo para mí es para llorar. Y yo cuando la veía en los debates, yo decía, bueno, primero como la clase, la tranquilidad, era para admirarla. Pero había un montón de cosas que decía y yo me encontraba como diciendo, ¿por qué no lo dice con más gracia, caché? ¿Por qué no tiene más carisma? Pero qué responsabilidad nos cae a nosotros, quienes tenemos aspiraciones un poco más intelectuales, de qué hacemos frente a una política que se está construyendo en base al carisma y no en base a las ideas, porque yo creo que nosotros tres estamos de acuerdo de que el carisma
no es lo importante son las políticas, lo importante son los valores de... ¿Por qué pones esa cara? Yo creo que las dos cosas. Tú dices ¿y por qué el carisma sería tan importante como lo otro? No, porque el carisma te genera una conexión con la gente y te genera posibilidades de ganar. O sea, yo creo que tenéis que juntar las dos cosas, tenéis que juntar ideas y personas que pueden llevar a cabo esas ideas. Si tenéis una candidata, y lo demuestra la elección de Estados Unidos, si tenéis una candidata como la Hillary, que puede tener todos los pergaminos que quiera, toda la trayectoria que quiera, pero como candidata es mala, eso es una demostración de que no puedes eliminar completamente el carisma. Yo creo que en ese sentido, independiente de lo que a uno le pudiera provocar Trump conectaba. O sea, tú le podías... A la Hillary, yo no sé si tú ni siquiera te daba para... O sea, ni siquiera para decir, ay, esta vieja, ¿cachai? No, yo soy como bachelor de Hillary, te tengo que decir. No, pero por eso, pero es que ni siquiera te daba, era como... sí, o sea, habla, pero tú te indignabas, te provocaba emoción Trump. O sea, tú decías, este gallo está loco, o alguna cosa así. Sí, tenés toda la razón. En cambio, con la Hillary, ya. O sea, era porno político, era tan emocional que era porno político. Sí. Yo me acuerdo que yo no me despegué, logré un feed de MSNBC a mi tele como medio ilegal para poder verlo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que en ese sentido Hillary tenía un gran problema y era que estaba inevitablemente a la sombra de figuras muy potentes que combinaban los elementos que tú mencionabas. O sea, no solamente Bill Clinton, o sea, que fue como de los primeros presidentes, dejando de lado a Kennedy, probablemente en su minuto, pero Bill Clinton marca un entusiasmo, un cambio generacional, una informalidad, esta cosa de tocar saxo, fue de los primeros en ir a estos programas tipo talk show, qué sé yo. Y además ella se presenta en esta candidatura inevitablemente a la sombra de Obama. Y Obama también tiene una llegada mediática enorme. Y para colmo, Michelle Obama, que comparte muchos de los escenarios, lo vimos en la campaña. Hubo actividades en las cuales estaba Hillary, llegaba Michelle como para hacer un y se decía que fue como uno de los mejores discursos en la historia de los Estados Unidos. Y Michelle se come a Hillary en el escenario. Sí, a ver, pero miren, llevémoslo acá porque aquí hay otra cosa de la cual me preocupa, que finalmente teníamos a los medios de comunicación dando a Hillary Clinton con esta nueva encuesta que apareció, que no era encuesta, sino que eran las posibilidades de ganar. Tenía el New York Times que en un minuto decía que Hillary Clinton tenía un 98% de posibilidades de ganar, a Nate Silver diciendo que tenía un 78%, todos nos reíamos, podíamos hacer chistes básicamente como en contra de Donald Trump, extremadamente fuertes, que ahora yo no sé cómo se van a hacer cargo esos chistes, porque todos pensábamos que finalmente Donald Trump iba a perder. Había una desconexión gigantesca entre los medios y lo que realmente estaba sucediendo porque hubo un votante rural blanco que se paró y fue a votar. Entonces la pregunta es, ¿sienten ustedes que estamos viviendo como en una especie de burbuja y si en Chile hay una desconexión real con el electorado? ¿Por qué? Y con esto quiero terminar. Porque también finalmente muy pocas veces un partido político en los Estados Unidos ha tenido 3 periodos juntos. Yo a la primera que los números se fueron donde Donald Trump, dije, se me cayó el estómago y dije, yo compré esto. A la primera, no a las 2 de la mañana, a las 10:20. Dije, yo compré esto. ¿En qué minuto compré? ¿Quién me hizo? Entonces, ¿sienten ustedes que hay una desconexión de los medios en este país de la cual nos deberíamos hacer cargo, ustedes como periodistas? Yo creo que en algunos temas sí. O sea, que en definitiva... hay como ciertos microclimas que se generan y que no están respondiendo a lo que realmente a las inquietudes de la gente. O sea, de alguna manera, por ejemplo, hay otra cosa además, perdón. También hay periodistas, yo siento que hay mucha opinión y poco dato. Hay poca calle de los periodistas. Mi sensación, yo pensaba, fíjate, puede ser que ya tengo una trayectoria larga, pero hoy día, y esto es una excepción, por ejemplo, en la televisión, pero los periodistas de medios escritos no van a entrevistar a la gente. O sea, en general reportean mucho desde su escritorio. Sí. Y yo creo que es súper importante conversar con la gente. O retuitean, o copian, y a mí me llama la atención, yo te puedo decir porque yo he estado desde el otro lado, cuando el desconcierto
copia la nota del Clinic, que copia la del BioBio, que copia la del otro, y me preguntaba otro día del Dínamo, ¿qué opinas de la pelea entre Guillé y Neme porque no tenían título? Y dije, loco, yo mido a los periodistas por sus golpes periodísticos, no por su cercanía. Sí, claro. ¿En qué temas crees tú que estamos desconectados? ¿Cuáles son las piscinas? A ver, déjame pensar en ya, mientras tú pensás. Mientras yo pienso... ¿Qué opinas? No, voy a seguir. Porque yo de verdad creo que hay como hay un grupo que crea la opinión pública, pero que en realidad es la opinión que nos interesa a un grupo, que nos interesa a la élite. Ya, pero yo puedo estar... Y a la gente no le interesa, porque, a ver, yo te voy a dar un dato bien relevante. Según la encuesta del CEP, hay apenas un 13% de las personas que dicen leer y ver política. ¡Wow! O sea, es una cifra ínfima. O sea, a la gente no le interesa. ¿Y se sabe por qué a la gente no le interesa? Porque está desconectado. Bueno, eso se da por hecho, pero se siente desconectada ¿por qué? Tenemos esa pregunta, no hemos profundizado en el tema. Pero... Ese es probablemente entonces a lo mejor uno de los temas de los cuales tenemos que comenzar a investigar. ¿Por qué la gente está alejada del periodismo de política? Bueno, una es que finalmente tú decís que no hay calle, sino que hay opinión. Sí. Y esa opinión tiene que estar desconectada porque podría ser, por último, una opinión que conectara. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo rescato lo que dice Bernardita en ese aspecto. Yo creo que hay que analizar esto desde una perspectiva en donde necesitamos ver cuál es el rol que están jugando los medios, cómo se están conectando con las audiencias. Eso yo creo que es fundamental. Si tú, por ejemplo, hicieras el ejercicio de ver el nivel de consumo de información de corte político el año 89, 90, 91, ¿no es cierto?, cuando Chile regresa a un modelo democrático, te aseguro que el interés del público, y si lo pudiésemos medir en rating, sería altísimo. Claro. Altísimo, ¿por qué? Porque la gente sentía, no solamente tenía el factor de lo novedoso, había generaciones enteras que no habían crecido en un ambiente en donde había un congreso, ministros, ¿qué es esto? Conferencia en la moneda, ¿te fijas? No había eso, el factor novedad. Y por el otro lado, la sensación de que efectivamente lo que se estaba debatiendo tenía un impacto en su vida, que de algún modo les iba a afectar de una manera u otra. ¿Qué es lo que vemos hoy? Para mucha gente el tema de la política se ha vuelto rutinario, se ha vuelto algo que, de hecho, incluso, si tú lo ves, en la pauta, por ejemplo, de un noticiario de televisión, antes las noticias políticas abrían. Hoy día, salvo que sea un cambio de gabinete y eso, las noticias de política están mucho más abajo. Entonces, eso ha ido generando una distancia. ¿En función de qué? Muchas veces en función del rating. ¿Con qué noticia abro para dejar enganchada a mi audiencia? Eso como una... Déjame terminar. Claro, eso en ese aspecto. Y por otro lado, hemos visto una pérdida de influencia real de los medios, no solamente en Chile, sino a nivel global. Hace 20 años, 25 años, que medios como The New York Times, Washington Post, The Economist, transparentaran, definieran editorialmente su posición frente a un candidato, ya sea a favor o en contra, en una elección como la de Estados Unidos, generaba un impacto enorme. ¿Te fijas? Hoy en día, New York Times, Washington Post y un montón de otros medios estadounidenses y extranjeros se definieron, podríamos leerlo, a favor de Hillary o en contra de Trump. Y ese impacto fue nulo. Nada, si se cayó el sistema completo. Exacto, ¿te fijas? Ahora, una pregunta, porque tenemos que ir a una pausa. También está esto de que cuando en este primer periodismo político del que tú me hablabas, y aquí hay una cosa que está una opinión mía sin experiencia, no sé si en ese minuto las universidades de donde egresaban los periodistas que ocupaban los medios eran pocas. Por ende, habían periodistas que de verdad trabajaban en medios que habían tenido 750 puntos en la prueba de aptitud, eran periodistas inteligentes. Puede ser que a lo mejor tengamos una erosión en el pensamiento porque hoy en día tenemos titulados de carreras de comunicaciones que vienen de universidades de Pizarrón y Tiza, finalmente, que, por ejemplo, no, por tu cara tú decís que no. Que no, de verdad creo que no. Es que yo... ¿Podemos hacer una pausa comercial y podemos cómo profundizar este tema? Además, la otra pregunta que les quiero hacer. ¿Creen ustedes que en nuestro país podrían volver a renacer no las dictaduras, sino que la cultura de la dictadura? No me contesten. Vamos a ir a una pausa comercial y volvemos con más Interruptor aquí en Vía X.